Bien, seguimos con el análisis de este tema. Ahora nos acompaña el doctor Ricardo Herrera, experto laboralista del Estudio Muñiz, una persona que siempre nos acompaña para abordar estos temas. También estaba invitado el congresista Pedro Espadaro, de las filas de Fuerza Popular, también para dar su versión. Parece que el tráfico le ha jugado una mala pasada, pero sin embargo, igual creemos que es importante analizar esto con el doctor Herrera sobre una medida por demás polémica. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Mario, buenas noches. No sé si escuchaste parte de la conversación con Jorge González Izquierdo, pero me olvidé de decirle, entre otras cosas, ¿y qué va a ser ahora del flujo de caja que tenía proyectado Hábitat? Claro. Porque esto se da, o sea, estas decisiones están muy concatenadas. O sea, se dio una licitación justamente, entre otras cosas, para que Hábitat, que es la nueva AFP que entra al mercado, capte a los independientes. Claro. Ahora que la medida se suspende, ¿qué le van a decir a Hábitat? Porque Hábitat entra a invertir al Perú pensando en la regla de juego que le pone el Estado peruano. O sea, no es la primera vez que ocurre esto en el país, no es lamentable. O sea, más allá de que, vamos a analizar la medida, pero más allá de que fue un error, el procedimiento, si fue o no gradual, como señal económica es pésima, creo yo. Claro, claro. Hábitat apostó por una masa crítica determinada, ¿no? ¿Que eran 600.000? 600.000 personas que iban a aportar. Claro. Y Hábitat gana el proceso de selección para efectos de ser la AFP monopólica en las afiliaciones en los siguientes, 2 años, hasta febrero de 2015, de dependientes e independientes. Entonces calculó evidentemente, imagino yo, un flujo determinado de afiliados obligatorios, en base al cual seguramente ofertó la comisión con la cual ganó. Así es, ¿no? El precio que iba a cobrar justamente por tener esa garantía de cantidad de masa crítica. Así es, así es. Ahora presumo yo que deben estar muy preocupados por ello. Y no sé, quizás estén pensando en algunas acciones hasta judiciales en el CIADI, ¿no? Porque evidentemente es un cambio de regla de juego a mitad de camino, ¿no? No, y contra el MEF y contra Superintendencia de Banca y Seguros, que han sido las entidades que han armado el esquema y el marco regulatorio sobre el cual esta AFP ha venido a invertir al Perú. Pero bueno, ya eso es un tema que digamos, las autoridades tendrán que responder justamente por los efectos. El tema es, vamos ahora a la medida, que es lo que le preocupa, digamos, a buena parte del público. ¿Crees tú que esta medida era acertada desde el punto de vista técnico, legal, previsional? Sin duda creo que la medida era acertada, en el sentido de que, en efecto, es prudente enseñar a los independientes a comenzar a ahorrar para su vejez, ¿no? Apostar por un fondo de pensiones, sea público o privado, con miras a que cuando salgan de la vida útil laboral puedan tener un ingreso que les garantice una vejez digna y tranquila. Me parece que además no había forma de no hacerlo de manera obligatoria. Es decir... eso de dejar a la libre elección no pasa en ninguna parte del mundo. Claro, así es, en ninguna parte del mundo. En realidad es una restricción a la libertad, sí. Pero lo que hemos estudiado derecho sabemos, son esas restricciones a la libertad que están justificadas supuestamente por un bien mayor, claro, que es que no paguemos todos el costo de no haber tomado una decisión, que claro, es proteger a la gente. Además, en reiteradas sentencias, el Tribunal Constitucional ha dicho que el contenido esencial del derecho a la pensión está conformado por acceso a la pensión mínima, y que no me quiten la pensión arbitrariamente. Cual la afiliación obligatoria no es parte de ese contenido esencial y puede legalmente disponerse de lo que se considere pertinente. De modo que la medida es constitucional. Y creo además que es buena, ¿no? Lo que pasa es que, como bien ha dicho el doctor González Izquierdo, la medida se ha difundido muy mal, se ha ejecutado peor, y tenemos pues vacíos que ojalá ahora en este periodo de vacatio legis o de suspensión temporal de la entrada en vigencia de la obligación legal se puedan corregir, ¿no? Ahora, ¿tú eres partícipe de que la progresividad hubiera sido lo mejor? Sin duda. O sea, porque claro, 13% de una persona que gana 2.000 soles, 2.500 soles, claro, es bastante fuerte. De golpe, ¿no? Es demasiado descuento, ¿no? Yo creo que si se pensó, por ejemplo, en una comisión mixta, que vaya de la comisión por sueldo a la comisión por saldo, en 10 años de manera progresiva, ¿por qué no pensar también en una tasa de afiliación que progresivamente vaya del 1% al 10%, a razón de un incremento de 1% anual? ¿No? Claro. Para que el independiente sienta menos y se prepare, se proyecte para un descuento mayor más adelante. Hubiera sido, digamos, una cosa por tramos y menos complicada de aceptar por la gente. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, y regresamos ahora también con la compañía del congresista Pedro Espadaro. Se ha sumado ya a esta mesa el congresista Pedro Espadaro de Fuerza Popular, justamente para contribuir a esta mesa de análisis sobre los efectos. Bueno, esta supe cómo está, congresista, buenas noches. Buenas noches. Tiene una diversidad, porque estamos hablando con el doctor Herrera la parte técnica legal, pero va a tener efectos políticos. Digamos, un ministro de Economía que será juzgado por esta medida, por un lado, una AFP como Hábitat que ha hecho un flujo de caja pensando en 600.000 personas que iban a...
y las consecuencias legales que eso le va a traer al Perú, porque finalmente es parte del entorno de la inversión. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero que una vez más el gobierno no sabe lo que quiere, porque efectivamente de la noche a la mañana han querido sacar como sea esta ley y que nosotros en la oposición le advertimos al gobierno. La ley era buena siempre y cuando se discutan entre varias, los sindicatos, puede haber inmediatamente una amplia discusión. Lo hicieron de la noche a la mañana, es más, no respetaron los procedimientos en el Congreso, lo llevaron a otra comisión, a la Comisión de Presupuesto, cuando debiera ir a la Comisión de Trabajo, es decir, una serie de argucias legales para sacarlo rápidamente y ahí están las consecuencias. El gobierno retrocede. En buena hora por una buena noticia para los independientes. Pero ¿qué va a pasar con el ahorro? ¿Qué va a pasar con el fondo previsional para los independientes? Es necesario que efectivamente podamos discutir este tema. Una muy mala señal económica, más allá de que los independientes se sientan aliviados. ¿Qué pasa con el clima de inversión en esta época? Y es más, ante esta situación, ya lo han dicho algunos economistas, en agosto ha sido el mes en que menos independientes han presentado su recibo por honorarios, lo que quiere decir que indudablemente han alentado la informalidad en el país. Entonces, definitivamente no lo han pensado, no lo han hecho bien, lo han hecho de la noche a la mañana y una vez más, repito, el gobierno no sabe lo que quiere, está actuando en un piloto automático un poco para satisfacer algunas necesidades, pero sin embargo en temas concretos, lamentablemente lo hemos hecho retroceder a la oposición y por supuesto a la opinión pública en el caso de los independientes. Y por supuesto que tiene que esto discutirse una vez más, ya en el pleno del Congreso seguramente el jueves lo vamos a evaluar. Hace una semana planteamos que se suspenda un año. Lo quieren hacer por el señor Jaime Delgado, un poco para limpiarle la cara al señor Jaime Delgado, porque es el que sacaba como sea esta ley. Van a presentar mañana, van a aprobarlo seguramente en el Consejo de Ministros, el jueves entrará al Congreso sin ninguna comisión y tendrá que ser discutido inmediatamente y por supuesto tendremos que respaldar esta norma que suspenda de una vez por todas. No sé si 2 años, pero creemos que, como lo hemos presentado en la bancada fujimorista, creo que 1 año es necesario, primero para reflexionar y segundo para ponernos de acuerdo, que haya un debate mucho más amplio. Ahora, lo ideal sería, doctor Herrera, hacer una cosa progresiva, porque digamos, dejar una suspensión así a la abierta es como... En el Perú todas las cosas que se hacen transitoriamente terminan siendo permanentes, ¿no es así? Así es. Ha pasado con un montón de impuestos, con el ITF, los impuestos, y terminan quedándose por buen tiempo. Esa progresividad que usted plantea podría ser una salida más o menos rápida, quizás hasta menos de 1 año, no sé, ¿cómo podría manejarse, ¿no? Claro, y además corregir distorsiones, ¿no? Por ejemplo, el dependiente que ya sufre el descuento del aporte al fondo de pensiones en su planilla, y que como ingreso complementario gira recibos para justamente obtener ingresos que adicionales que le permitan paliar la economía familiar, no puede ser grabado 2 veces. Así es. ¿no? Así es. El policía... Y eso no está aclarado en la norma. Así es, al contrario, está grabado, ¿no? El policía que en su servicio individualizado en día feriado, en vacaciones, en día de descanso, presta servicio de seguridad privada, ya aporta a su caja militar policial. ¿Para qué obligarlo a aportar al Sistema Nacional de Pensiones o la AFP? ¿no? Tampoco está previsto. Entonces yo creo que no solamente hay que pensar en la suspensión temporal de la medida, sino inclusive en su corrección o mejoramiento, ¿no? ¿Ustedes han planteado ese tipo de correcciones? Primero la suspensión. Luego de eso, por supuesto, como bien ha señalado, efectivamente que haya una corrección, pero además algo importante lo hemos planteado. En el año 92, cuando entra en vigencia la ley de las AFPs, el presidente Fujimori toma una decisión política, el aumentar el 10% del salario para que no se vean perjudicados pues los trabajadores y que se le descuente de ese... sea, digamos, cero, digamos. Casi cero. Lo que ha debido hacer ahora es que también se pueda aumentarle en ese tema a los independientes de manera tal que la canasta familiar no se vea perjudicado, que aquellos que efectivamente ya tributan en una u otra pensión, digamos, en la ONP o la AFP, y ya se le está descontando por un recibo, le descuente por los demás recibos. O sea, definitivamente tiene que haber aquí una corrección necesaria. Primero una suspensión para evaluarlo bien, pero reitero una vez más, Mario, cuando las cosas se hacen así, entre gallos y medias noches, a la loca, efectivamente estas son las consecuencias, ¿no? ¿Podría haber, finalmente, doctor Herrera, algún tipo de efecto legal contra el Estado peruano? Usted mencionaba la opción de que al CIADI. ¿Eso es una alternativa? Eventualmente, si es que en efecto las normas correspondientes lo permiten o lo contemplan, sin duda alguna, ¿no? Además, con Chile hay un convenio, ese acuerdo de complementación económica permite ese tipo de recurrir a una instancia de arbitraje internacional. El estancamiento de la regla de juego a mitad de camino, ¿no? Definitivamente falta de seriedad del Estado peruano, ¿no? Pero claro, la medida, repito, me parece positiva, porque finalmente va a haber un tiempo para pensar mejor esta ley, y sobre todo
No sé si sea posible el aumentar a los independientes, me parece una medida un poco idealista, ¿no? El cliente no va a pagarle 10% más al asesor externo legal, esto por ello, ¿no? Pero sí quizás por cada punto que se suba de aporte, o de tasa de aporte, perdón, bajar de repente un punto del impuesto a la renta. Compensarlo de una manera. Compensarlo, claro. O sea, te quito, pero te bajo Porque si no, el 10% que estás pagando por retención. Ya la primera etapa de la reforma fracasó, solamente el 20% de los afiliados dependientes han optado por la contribución mixta. Así es. Entonces, se expone el gobierno a un segundo fracaso en esta segunda etapa. Y ya lo dijo bien el congresista Espadaro, ¿no? Menos independientes han girado recibos en agosto, sintomáticamente. Así ¿no? es. Entonces, Inmediatamente la reacción ha se sido... corre hacia la información. Bueno, ojalá... Y es una mala señal económica. He empezado diciendo eso y creo que eso es lo primero que hay que decir. Una mala señal, pues un retroceso grave y además generado por simplemente a nivel de opinión pública. Nuevamente se demuestra que ante una breve presión de opinión pública las cosas retroceden. Gracias, doctor Herrera, gracias al congresista Espadaro. Ojalá que la solución sea técnica, breve y sobre todo eficaz. Gracias por estar en Economía en Directo. Hasta una siguiente edición. Gracias.